Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, anunció esta tarde la convocatoria a un acuerdo extraordinario para el próximo martes, de modo que el máximo tribunal de la Nación se expida sobre el caso de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Sobre esta cuestión, que ha despertado cierta inquietud en los organismos de derechos humanos y en algunas de sus figuras más representativas, como es el caso de Donafini, nosotros vamos a tomar contacto con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, y le vamos a preguntar, bueno, qué opina acerca de esto, qué significa, cuál es su perspectiva sobre esta cuestión. Doctor Barcesat, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, acá hay un ineludible e inocultable intento de quiebre a la cláusula de la Constitución Nacional que establece el deber de obediencia a la supremacía. Es decir, cuando hay desvíos que ponen en peligro la vigencia de la Constitución, entonces esta cláusula es la expresión normativa institucional del nunca más, ¿no? Entonces estamos frente a una confabulación entre sectores comunicacionales hegemónicos, Diario La Nación, Diario Clarín, los medios empresariales extranjerizantes, diría, para dejarlo claramente definido, y un representante de ellos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es su actual presidente, el doctor Rosenkrantz, que no es ocioso recordar que tuvo que borrar de su currículum su pertenencia como mandatario y asesor al multimedio Clarín. Entonces, si hubiera sido que es un acuerdo como es todos los martes, un acuerdo ordinario de la Corte Suprema por vía virtual dada la pandemia, obviamente no habría llamado la atención. Pero cuando el presidente tiene que recurrir a esa facultad extraordinaria, excepcional, de convocar a un acuerdo extraordinario por un tema urgente y de gravedad institucional, etcétera, etcétera, significa que hoy los otros 4 ministros de la Corte no estaban de acuerdo para nada en dar tratamiento al tema de la devolución de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli a sus juzgados de origen, que es lo que corresponde, y que ya fue dispuesto también por pronunciamiento de la Cámara de Casación Federal Penal, que es el tribunal penal más alto de la nación argentina. Entonces, esta decisión del presidente de la Corte, doctor Rosenkrantz, debe leerse en los términos de lo que hoy hemos escuchado de la señora Patricia Bullrich y de la doctora Elisa Carrió, que sin ambajes algunos los amenazan con juicio político, con persecución, si es que no resuelven lo que ellos pretenden que se resuelva, que es la inamovilidad de estos jueces llevados a dedo por el expresidente Mauricio Macri a un cargo que nunca concursaron, por el que nunca tuvieron acuerdo del Senado y que solamente fue el nombramiento que autoritariamente impuso Mauricio Macri para instalarlos en un lugar clave para esto que se llama el lawfare o guerra judicial. Así que estamos asistiendo a intentonas francas y abiertamente golpistas, porque ninguna duda que esto pone en desafío esa supremacía constitucional que con tanto ahínco hemos defendido, tanto en la Convención Constituyente como en lo que ha seguido en la historia institucional del país, porque vuelvo a decir, es una de las cláusulas más logradas, más señeras de la reforma del año 94, votada por abrumadora mayoría. Solamente el grupo del Modín se levantó y se fue al momento de su tratamiento. El resto del arco político allí representado votó y por aclamación la aprobación de esta cláusula
de resguardo a la supremacía constitucional. Bueno, este es esa postura. cláusula, doctor Barrios. Yo creo que el martes próximo Rosenkrantz va a ser, como siempre, un voto aislado, en tanto que los otros ministros de la Corte pronunciarán o simplemente desestimarán, que también es una forma de pronunciarse, el per saltum que dictaron estos tres jueces, que no se conforman con volver a sus lugares, sino que pretenden ser los jueces del privilegio y del poder económico que sigue intangible en la esfera nacional, ¿no? Sí, lo interrumpí o intenté hacerlo, doctor, a propósito de lo que usted decía de esa cláusula, para ponerlo en palabras que sean capaces de ser comprendidas fácilmente por los legos. Esa cláusula a la que usted alude, que fue aprobada por amplia mayoría en la Convención Constituyente del 94. Bueno, esa cláusula es la que dice que los hechos de fuerza que alteren o afecten la obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional son actos nulos, de nulidad absoluta e insanable, y después viene la ristra de sanciones que contempla. El que atentare contra esa supremacía constitucional, no solamente el acto del golpe, sino ocupar cargos a propósito después del desplazamiento de los poderes del gobierno federal, queda inhabilitado a perpetuidad cargo o función pública alguna, será descalificado como infame traidor a la patria, y su responsabilidad personal y patrimonial es imprescriptible. A la vez, en el tramo final de la cláusula se deja claramente dicho que el pueblo argentino tiene derecho de resistencia a los actos de violencia institucional. Bueno, me parece que es una línea demarcatoria bien clara entre lo que es el Estado de Derecho y la excepcionalidad institucional. Excepcionalidad que no solamente se da cuando hay golpe de Estado, ahí está claro y visible, sino también cuando desde un poder con cierta legitimidad de origen pretenden avasallar la división de poderes, como sería en este caso poner a la Corte a valorar si debe o no otorgarse acuerdo a estos usurpantes del cargo que actualmente ostentan, y que lesiona, ninguna duda, la supremacía constitucional. Bueno, las aguas están bien claras y es muy difícil que alguien pueda resistir un debate constitucional sobre este tema. Es francamente abrumadora la doctrina, el texto, etcétera, la jurisprudencia de la Corte para señalar la inviabilidad de alterar las decisiones ya tomadas en el Consejo de la Magistratura, en la Cámara de Senadores, en el decreto presidencial y en la resolución de la Cámara de Casación Penal Federal, que es el tribunal penal más alto de la República Argentina. Los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli, si no recuerdo mal, doctor Barrios, argumentaban, entre otras cosas, que la Corte debía abocarse a esto pidiendo el per saltum o la justicia en otras instancias, porque precisamente había una acordada de esta Corte de hace un par de años en la que había convalidado los traslados de estos magistrados de un tribunal oral a los tribunales federales. Bueno, lo que sucede es que se invocó en aquel caso de que no podía funcionar las salas de la Cámara Federal, de la Capital Federal, por las vacancias que se habían producido y que se habían producido por hechos de fuerza. Recordemos la forma en que salió el doctor Eduardo Freyler, la forma en que se lo obligó a renunciar a Jorge Ballestero, y cómo se lo trasladó a Eduardo Fara, sí, que tuvo que aceptar el tema para evitar un perjuicio mayor. Bueno, si a esto es el precedente que se quieren referir
yo diría, mire, hasta la propia Cámara Federal, con los miembros supérfices que tenía en ese momento, dijo que no era menester nombramientos interinos cuando podían perfectamente cubrir los cargos aquellos que están por un derecho no atacado, sus nombramientos. Se refería a Irurso y al doctor Llorens, y por lo tanto no era necesario, repito, entrar en este tipo de interinatos o subrogancias, porque todo ello es ajeno a la mecánica de la Constitución Nacional, del Consejo de la Magistratura y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Ahora, si el doctor Rosenkranz pretende sustituirse él en el papel de Consejo de la Magistratura, de la Cámara de Senadores, del presidente y la Cámara de Casación Penal Federal, bueno, que haga el salto al vacío. De él será la responsabilidad de tener que respetar, en este caso, la ley de gravedad. Lo que dijo el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia es que el máximo tribunal, palabras textuales expresadas por el doctor Rosenkranz, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado. Y dijo también que, como en otras circunstancias de la vida institucional argentina, la enorme responsabilidad de decidir. Esto es lo que expresa él, ¿no? Bueno, esta es la esencia misma del lawfare, es decir, no interesa la estructura jerárquica del orden jurídico, qué dice la Constitución, qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos, que son la ley suprema de la nación. Derecho es lo que los jueces dicen, y en este caso particularmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, estas corrientes del common law no son propias a la estructura de nuestro orden jurídico, que se inspira en los modelos europeos de ley escrita, y donde hay una escala jerárquica en la normativa, y toda decisión debe adecuarse a esta escala jerárquica. En este caso, repite muy claramente el texto de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos cuando se refieren la forma en que debe ejercitarse la jurisdicción, donde se habla de idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia. Estos tres jueces no reúnen ninguna de esas características. Así ha sido valorado. Muy bien. La última pregunta, doctor, tiene que ver con la posibilidad, usted decía que consideraba muy poco probable que suceda, que se consiga que el doctor Rosenkranz o quien sea constituyan una mayoría suficiente como para acordar o resolver algo que entre en conflicto con lo que el Senado de la Nación estableció. Y en ese caso lo que quiero preguntarle es si habría un conflicto de poderes. Bueno, si llegara a la Corte a reunir una mayoría que diga no, hay que reponerlo, tienen un derecho adquirido, no importa lo que dice la Constitución, nosotros los jueces resolvemos esto. Bueno, en ese caso habrá un pedido de juicio político, supongo que masivo, contra los que hayan firmado ese pronunciamiento, porque evidentemente es un disparate en la teoría y en la práctica de los actos jurisdiccionales. Y lo que olvidó citar el doctor Rosenkranz cuando habló de la potestad que tienen los jueces de decir la última palabra en cuanto a la constitucionalidad, hay que recordarle que el control de constitucionalidad nace precisamente en quien tiene la competencia para el acto de creación normativa. Es decir, ese control de constitucionalidad ya lo hizo el Consejo de la Magistratura, ya lo hizo la Comisión de Acuerdo del Senado y ya lo hizo el Poder Ejecutivo y el Tribunal Penal más alto de la Nación Argentina. Ahora solamente falta que los integrantes de la Corte no digan estupidez. Esta es la cosa. Muy bien. Doctor Barcesat, muchísimas gracias por atendernos. Hasta pronto. Hasta luego.